Como siempre, agradeciendo su agradable compañía, lo invitamos a quedarse con nosotros para compartir Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. El más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional. Un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro acostumbrado resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, y el administrador del Banco de Reservas, Daniel Toribio, firmaron un acuerdo de préstamo por 100 millones de pesos para avalar la siembra de habichuelas negras de agricultores de San Juan de la Maguana y su posterior venta a Venezuela en forma de pago de la deuda de Petrocaribe. El presidente Barack Obama le pidió a los ejecutivos de los grandes bancos estadounidenses que exploren cualquier medio responsable para aumentar sus préstamos y argumentó que están obligados a colaborar en la reparación de la economía después de que fueron salvados por un plan de rescate con fondos de los contribuyentes. Citigroup anunció que alcanzó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para la devolución de $20.000 millones recibidos desde el 2008 como parte del socorro del Tesoro al sistema financiero. El acuerdo, que terminará la relación establecida con el gobierno durante el socorro, incluye una combinación de ofertas de acciones y deuda y el pago de bonos en acciones en lugar de dinero en efectivo. Banco Popular presentó Saludos cordiales, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos a su programa del día de hoy. Hoy día, Henry Ebrar y quien les habla, Luis Núñez, vamos a estar de nuevo en comunicación con ustedes, compartiendo el contenido de nuestro programa del día de hoy, nuestra agenda económica para el día de hoy. Vamos a estar comentando, lo va a hacer en renglón seguido Henry Ebrar, algunas cifras que nos han llegado recientemente, que son importantes y que ustedes deben conocerlas. Y luego vamos a compartir este programa con el licenciado Fernando Castillo, quien es administrador de empresa y mercadólogo, un hijo de la provincia de Elías Piña. Él es precandidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana para esa provincia, pero él está aquí en su condición de miembro del Consejo Nacional de Frontera. Él es un político que obviamente está haciendo todo su esfuerzo por tener esa oportunidad de ir al Congreso Nacional. Sin embargo, nosotros, como este no es un programa de carácter político, vamos a centrarnos más en, básicamente, vamos a escuchar y a ver y a que él nos cuente su experiencia acerca de lo que es nuestro comercio exterior con el hermano país de Haití, uno de nuestros principales socios comerciales, pero obviamente una relación comercial que tiene mucho de informalidad y mucho tal vez de irregularidad en cuanto a los registros y en cuanto a la forma como se mide ese comercio tan importante con el hermano pueblo haitiano. Vamos a escuchar de él, que es de esa provincia y conoce toda esa zona, su experiencia sobre el particular. Mientras tanto, yo voy a pasar la palabra a Henry Ebrar, que es quien tiene algunas informaciones que ofrecernos. Como no, Luis, va a ser muy interesante de verdad que revisitemos el tema de la zona fronteriza de la República Dominicana, porque a veces nos parece tan lejana que casi parece otro país. Sin embargo, mucha gente dice que la frontera es donde termina el país, en realidad es donde empieza el país. De ahí yo creo que la importancia de estar compartiendo en el día de hoy sobre esos temas que vamos a seguir tratando aquí en el programa, porque también hay un país que nos ve y hay un país que tenemos que mirar. Pero antes de viajar a Elías Piña, vamos a revisar un poquito los datos de este año, qué es lo que ha pasado con el petróleo, con los combustibles, qué tanto se ha cumplido o no con la ley de hidrocarburos, porque muchas veces la gente me decía cuando sube, sube y cuando baja se congela. Y van a ver que, sin embargo, si fíjense en la primera curva, eso es la cotización del barril de crudo, de petróleo, entre el año 2006 y el año 2008. Usted ve cuando el petróleo el año pasado ya había alcanzado la cotización de $147. A principio de año arrancamos, julio del año pasado. Julio del año pasado,
llegamos a empezamos el año cerca de $37 con 50, y ven cómo se ha movido especialmente durante los últimos 6 meses en una franja entre 60 y $80 el barril, casi llegó a superar los $80 y la semana pasada inclusive llegó a perforar de nuevo el piso de los 70. Importante recordar en esta ecuación, cada dólar que sube el barril de petróleo, la factura petrolera de la República Dominicana se incrementa en $50 millones. Eso es la curva del petróleo. Fíjense, la curva siguiente es lo que ha pasado últimamente con la gasolina premium. Y van a ver qué similitud en la curva, lo cual nos muestra que, de cierto modo, la ley 112-00, la ley de hidrocarburos que revisa cada semana los precios de los combustibles, refleja, mal que bien, refleja las cotizaciones del mercado internacionales. La diferencia de amplitud básicamente se debe a qué tanto impuesto hay dentro de un combustible. Obviamente, a mayor cantidad de impuesto, menor va a ser entonces la variación en función del petróleo. Pero como pueden ver, después de haber subido fuertemente la gasolina premium durante el primer semestre, ven que en el último semestre las cotizaciones, los precios de la gasolina se han movido en una franja bastante estrecha, y ojalá pues el año que viene, el año 2010, se mantenga así. Si pasamos a la curva siguiente, lo mismo pasa, la misma curva para la gasolina regular, obviamente con precios son un poquito más baratos. En cuanto al gasol, que vamos a pasar a la curva siguiente, pues fíjense que como eso es un combustible cuya carga de impuestos es mucho menor, pues pueden apreciar que la curva se mueve con mucha más amplitud, y que ahí hay diferencia de lo que hacía el caso de gasolina premium y gasolina regular. Subieron los precios durante el primer semestre, siguieron subiendo en el segundo semestre. Otro combustible en importancia para la República Dominicana, porque inclusive se contabiliza dentro de las exportaciones. Vamos a ver el caso del Aftur, que es el combustible que se vende a los aviones que pasan por el país. Qué interesante, porque ahí cuando sube el precio de este combustible, sube el valor de las exportaciones dominicanas. Y ahí ven que es una curva muy similar en este caso a lo que es la curva del gasoil regular. Fuerte subida durante el primer semestre, ha sido subiendo un poquito más durante el segundo semestre, y ya en las últimas semanas vamos a decir que se ha tranquilizado esto. En el caso del fuel oil, que es importante para la generación eléctrica, nuevamente, al igual que el gasoil, pocos impuestos, por eso ahí hay más amplitud y ha seguido subiendo durante el segundo semestre de este año. Ustedes ven que realmente durante todo el año los precios casi se duplicaron en el caso del fuel oil. Para terminar, el combustible que quizás es el más sensible para la población dominicana, tanto para cocinar como para manejarse, el GLP. Esa es la curva de la cotización internacional del GLP. Usted ve que ahí no hubo tanto incremento durante el primer semestre, pero sí en el segundo semestre del año, cuando había un poquito de desfase en comparación con los precios del petróleo. Y miren que esta curva del precio internacional es bastante similar en el caso de los precios locales, que es la última curva que le presentamos en el día de hoy. Pues fíjense que los precios del GLP se han manejado básicamente en línea con los precios internacionales. Yo creo que eso nos debe dar cierta tranquilidad en cuanto a que sí, la ley 112-00, yo creo que se está aplicando. A veces no se siente tanto el efecto, porque recuerden que una parte sustancial, especialmente de las gasolinas, son impuestos. Por lo tanto, si sube o si baja el petróleo, esta porción de impuesto, que básicamente fija lo mismo que los márgenes y eso del distribuidor, del detallista y del transportista, pues hacen que no se mueven en un sentido.